Sean bienvenidos a esta nueva sesión. El día de hoy vamos a aprender los conceptos relacionados al muestreo probabilístico. Ya vamos a por ahí colocar esta parte, muestreo probabilístico. Bien, entonces recordemos que en todo proceso de investigación, un paso importante es la recopilación de la información. Y esta podemos encontrarla de dos maneras. Podemos decir que es un censo cuando tenemos la información de todos los elementos. Entonces, se logra enumerar a toda la población o a todos los elementos que conforman la población, de manera que se registra la información correspondiente a cada uno de los elementos de acuerdo a la variable de interés. La otra forma es hacerlo a través de una encuesta. Y bueno, una encuesta tiene que ver no con una población, sino con una muestra, que llega a ser una parte de la población. El objetivo de hacer encuestas, en algunos casos, tiene que ser para generar inferencias. En otros casos solamente es para hacer descripciones. Eso vamos a por aquí agregarlo. Y para describir la situación o generar inferencias. Ya, en este último caso, si queremos generar inferencias o hacer generalizaciones, debe cumplir con un requisito muy importante, que es la representatividad. La muestra, si optamos por trabajar en algún caso con una encuesta o una muestra, la muestra tiene que ser representativa. Esto quiere decir que la muestra debe mantener las mismas características que la población. En otras palabras, debe ser una población a escala pequeña. Entonces, ¿cómo logramos la representatividad? Bueno, por ahí se puede lograr esa representatividad al seleccionar la muestra al azar, de manera que eh, el azar nos va a permitir copiar esta población en miniatura. De ahí también el azar apoya o es el respaldo de que los elementos de los cuales estamos analizando no han sido, por así decirlo, parcializados o tomados por alguna preferencia previamente, sino que todos han tenido cierta ventaja o cierta probabilidad de ser seleccionados. De hecho, trabajar con muestras es más económico, ¿no? Es más económico a comparación que trabajar con toda la población. También existe un menor tiempo en recopilar los datos. Por ejemplo, cuando se hace un censo, aunque es cierto que se desarrolla en un corto periodo de tiempo, analizar toda esa información, procesarlo y tenerlo listo, pues toma meses o hasta incluso poco más de un año. También se obtiene mejor calidad de información cuando trabajamos con la muestra. La idea de usar el muestreo es responder a dos cuestiones importantes. Uno es la cantidad, es decir, cuántos elementos debemos analizar de la población o debemos extraer de la población para conformar la muestra. Y la otra pregunta es, ¿quiénes, no? O qué elementos formarán parte de esta población? Entonces, estas son las dos preguntas que nos va a permitir responder el muestreo. La primera parte o la primera pregunta va a depender del diseño que nosotros empleemos. Y la segunda, vamos a utilizar números pseudo-aleatorios proporcionados pues en el programa R. Bien, empecemos entonces con los principales diseños de muestreo.
Bueno, el primero y el más conocido es el muestreo aleatorio simple. A ver, decimos, ¿no? En este tipo de muestreo, los elementos de la población presentan la misma probabilidad de conformar la muestra. Es decir, todos van a tener la misma probabilidad de ser seleccionados. Esa es la característica del muestreo aleatorio simple. Entonces, básicamente vamos a querer estimar dos tipos de estadísticos o de parámetros. Perdón, ¿no? Vamos a querer estimar dos tipos de parámetros. Uno es la media poblacional y la otra es la proporción poblacional. Bien, para estimar la media poblacional, vamos a tener una fórmula, por así decirlo, y vamos a ir explicando el origen, ¿no? de esa fórmula. Ya, el tamaño de la muestra necesaria para obtener un error E, un error siempre va a estar presente en las estimaciones, con un nivel de confianza de 1 menos alfa, 100%, donde alfa va a ser un riesgo determinado, a partir de una población de tamaño n. Bueno, esta va a ser la fórmula que encontramos por ahí. Ya, entonces, n va a tener esta fórmula, ¿no? El cuantil de la distribución normal estándar al cuadrado por n, el tamaño de la población, por la varianza. Aquí también tendremos sobre n por el error más el cuantil al cuadrado por la varianza. Ya, aquí vamos a corregir algo por aquí. Aquí bueno, hemos comentado que cuando se conoce la población, la varianza poblacional, esto es sigma, ¿de acuerdo? Vamos a corregirlo acá, ¿no? Esto va a ser sigma, ¿ya? Recuerden que si no se conoce la población, usamos S, ¿no? Si no conocemos la varianza de la población, lo estimamos a través de una muestra piloto. Y ya no se usa el cuantil Z, sino el cuantil de la distribución P. Si no se llegara a conocer la población o el tamaño de la población es muy grande, la fórmula se reduce a lo siguiente. A ver, vamos a dividir entre n mayúscula, tanto en el numerador como el denominador. Entonces tendremos lo siguiente. Bueno, ahí está, ¿no? Dividimos a la parte del numerador entre n y a la parte del denominador entre n. Entonces por aquí n va a eh, reducirse, ¿no? Se va a simplificar con este n de aquí. Lo mismo por acá, ¿no? Se simplifica y nos queda lo siguiente, ¿no? Bueno, esta de aquí no se simplifica, pero aplicando los límites, cuando n tiende a infinito, toda la operación va a tender a cero, reduciéndose a la siguiente expresión.